Ok, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a el estudio bíblico del Salmo 22. Hoy estamos a 19, a sábado 19 de abril del 2025, aquí con mucho gusto y con un privilegio de poder entrar en este salmo y conocer cuáles fueron los pensamientos, las sensaciones del Padre Todopoderoso al estar en la cruz. Te damos gracias, Padre, por este privilegio de poder estar aquí y de ponernos a tus pies. Vamos a poner el estudio bíblico en las manos del Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos has protegido toda esta semana y nos has permitido llegar aquí para ponernos ante tus pies y pedirte con todo nuestro corazón que vengas a nuestro ser y nos infundas con sabiduría, con paz y con el conocimiento que necesitamos tener profundo acerca de tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque tú eres el que nos has llamado al arrepentimiento y nosotros podemos tener la seguridad de que tú estarás con nosotros para siempre y vendrás por nosotros si estamos vivos o muertos en tu segunda venida para que podamos estar en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén. Te pedimos que venga tu Espíritu y esté con nosotros para que nos ayude a discernir, a decir, a escuchar y después a poner en práctica. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, entonces estamos todo el mundo con la Biblia abierta en el Salmo 22 y vamos a compartir la pantalla para empezar. Este es el Tehilim en hebreo, himno en griego, salmo en español. 22. Dice, el título es un grito de angustia y un canto de alabanza. Es una profecía de la crucifixión de Jesucristo y Yeshua por David. Es un salmo de David. Que nosotros nos vamos a preguntar cómo es posible que David supiera tantos detalles de la crucifixión si no existía en su tiempo. La crucifixión vino a existir como 1000 años después de David, para que nosotros nos podamos dar cuenta de la cantidad de perfección que hay en todo lo que hace nuestro Padre Todopoderoso. Hoy es sábado 19 de abril del 2025 y vamos a empezar. Entonces, dice que está, aquí dice, en donde está el salmo, dice que está dirigido al músico principal. Acuérdense que ya hemos visto anteriormente que el músico principal en hebreo se escribe Lam Natseach. Lam Natseach, o sea, para el victorioso. Lam es para, Natseach es victorioso o conquistador. Es otro nombre que se le da a nuestro Padre Todopoderoso, Natseach. Muy bien, entonces los salmos están dirigidos a él. Dice, sobre Aharet Sa'ar. Aquí dice en nuestra Biblia, dice, sobre Aharet Sa'ar. Y este nombre ha traído cierta controversia, porque dicen, ¿qué es eso, Aharet Sa'ar? Bueno, a través de muchos comentaristas y a través de muchas personas que tienen mucha sabiduría en el hebreo, acordaron que significa estrella resplandeciente de la mañana. Y estrella resplandeciente de la mañana no es nada más y nada menos que Jesucristo Yeshua. Lo podemos comprobar en Apocalipsis 22. Así es que vámonos a Apocalipsis 22 para ver cómo dice aquí. Apocalipsis 22, 12 al 16. Listas. Apocalipsis 22, versículos del 12 al 16. He aquí yo vengo pronto. ¿Quién creen ustedes que está hablando ahí? Jesús. Muy bien, Jesús.
y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Ajá, también Jesús y Dios, el mismo. El principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué significa que lavan sus ropas? ¿Acaso van a estar ahí tallando las túnicas? ¿Qué significará lavando sus ropas? Limpiándose del pecado. Sí, Arrepintiéndose. limpiándonos del pecado, arrepintiéndonos. Exactamente, eso es lavar nuestras ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. Muy bien. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes creen ustedes que son los perros? Los que no consiguieron el perdón, me imagino. Sí, los que no quieren nada, Lavar su ropa. nada de lavar sus ropas, los que no quieren nada de saber de Yeshua ni seguirlo. Entonces, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Ok? Ellos están fuera. 16 es el versículo que nos interesa para comprobar que lo que dice ahí en el inicio de nuestro Salmo 22 se refiere a Yeshua. Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Acuérdense que él es del linaje de David, porque viene ¿de cuál? ¿De cuál tribu? De Judá. De Judá, perfecto. Dice que yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿De dónde sale entonces la estrella resplandeciente de la mañana? De Yeshua. Y lo estábamos viendo precisamente en el Salmo 22. Vámonos otra vez al Salmo 22, donde dice, aquí dice, al músico principal sobre Ajelet Sahar. Ajelet Sahar significa que es la estrella resplandeciente de la mañana. Muy bien. Vamos a continuar. Listos. Hasta ahorita todo ¿Dónde bien. sacaste lo de la estrella de la mañana? A ver, no te pierdas, no te pierdas. En el versículo 20, en el Salmo 22, Salmo 22, vamos, dice, un grito de angustia y un canto de alabanza, ¿verdad? Como título, Ajá, al principio. ¿Veis? Bueno, no dice ningún título. dice para el director del coro, Salmo Bueno, de David, sí. cántese con la melodía de Sierva de la Aurora. Bueno, Mira, Sierva de la Aurora. Sierva de la aurora, esa es Estrella de la mañana. la estrella resplandeciente de la mañana. Ok. ¿Y dónde encontramos lo que significa estrella resplandeciente de la mañana? ¿O dónde encontramos quién es? ¿Quién En es? Apocalipsis. En Apocalipsis 22, 16, que es lo que acabamos de leer. Ahora sí, no se pierdan. Apocalipsis 22, 22. 16. Dice, ahí mismo Yeshua, Jesucristo está diciendo, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Ese es el título que se da a él mismo. Ok, entonces, ahora sí ya podemos empezar, ¿verdad? Sí, perdón. Ok. Pero si tienen algún atoramiento, me dicen para aclararlo, porque Es si importante. ustedes tienen ese problema aquí, pues imagínense las personas que están lejos, peor y no tienen ni a quién preguntar. Entonces es mejor aclararlo aquí mismo. Aquí tenemos a Lina, tenemos a Martita Quintero y tenemos a no, ahorita se acaba de meter otra persona. Ok, Martita y Lina. ¿Y tu amiga la que No pudo, vinieron sus visitantes para pasar las fiestas. Ok, bueno, podemos continuar. Todo el mundo estamos en el Salmo 22. ¿Todo el mundo bien? Ok, entonces, vamos a continuar. Dice, vamos a leer qué dice Filipenses 2:5. Filipenses, acuérdense que queda en el Nuevo Testamento, Filipenses, y queda después de Gálatas,
queda después de Corintios, pero queda antes de Colosenses y de las Primera de los Tesalonicenses, Timoteo. Entonces, vámonos a Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Ay, qué clarito está aquí. ¿Ok? Listos, vamos a empezar. Dice, haya pues en vosotros, ¿quién está hablando? No, no, Pablo. Pablo, porque es a los filipenses, acuérdense. Claro. Aquí está hablando Pablo. Sí. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús o Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando venga por segunda vez, exactamente. Gracias, Daisy. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, entonces estos versículos que escribió Pablo nos dan la base para poder empezar el Salmo 22, porque dice que Yeshua Jesucristo, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino como siervo y estuvo dispuesto a hacerse obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, esa muerte de cruz es la que vamos a estudiar en el Salmo 22. No, es mi Biblia que se está desbaratando, pero no puedo agarrar otra porque tengo muchas cosas escritas aquí. Que no piensen en regalarle ningún. No puedo, yo también. Está montonales de anotaciones y luego, ¿qué voy a hacer sin ellas? ¿Sí? No, ni modo. Ahí le voy buscando con cinta scotch, le pego y todo. Sí. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Dice, este salmo nos lleva a conocer la mente de Yeshua cuando estaba sufriendo por nosotros en la cruz. Vamos a entender perfectamente bien qué estaba pasando por su mente y por su cuerpo, que estaba sintiendo, cómo estaba siendo totalmente destrozado en la cruz. Okay. Con sus propias palabras lo vamos a ver. Dice, nada de lo que dice este salmo se asemeja con la vida de David. Entonces, porque algunas personas dicen, es que este salmo se refiere a David. No, David nunca pasó por todo lo que va a decir aquí el salmo. Jamás sus huesos estaban descoyuntándose. Jamás su corazón estaba convertido en cera. Entonces, ¿de dónde sacamos eso de que era la vida de David? No, dice que Muchos dicen que esto era de David, sí, que era David. sí, que se refiere a David. ¿En la iglesia o dónde? Las personas que no creen en Jesucristo, sobre todo. Dice, David estaba escribiendo como profeta aquí. Él está escribiendo como profeta. Acuérdense que David es 1000 años antes de Jesucristo. Te pusiste aquí después. ¿Cómo? Te pusiste aquí después. ¿Qué? Hay que arreglar. David estaba escribiendo como profeta lo que iba a suceder 1000 años después. No, entonces también, Sí, perdón. sí, Okay. él lo está escribiendo y va a suceder 1000 años después. ¿Y qué sucedió? Sí, sucedió también. Ajá. Pero nosotros podemos decir, ¿pero de dónde sacó esta información David? ¿De dónde? Pues de dónde sacaron la información tantos profetas que sabían exactamente lo que iba a suceder y sucedía. ¿De dónde? Pues de ahí arriba. Lo vamos a comprobar. Sí, iluminados por Dios. Lo vamos a comprobar en Hechos 2:29.
Vámonos a Hechos 2:29. Hechos está en el Nuevo Testamento, está despuesito cuando se terminan los evangelios. Hechos 2:29. Ujú. Aquí nos va a decir qué era David, qué era David. Ya están listos, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, porque hay personas que veneran mucho a David, y Pablo les está diciendo, pues si David murió, aquí está su sepultura. Él no puede ser una persona tan honrada y tan majestuosa como ustedes Sí. creen. No, él es. 5:10, right? Yeah. Okay. Entonces, versículo 30. Pero siendo que, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Lucas? Porque Lucas está escribiendo No, aquí pues en tú Hechos. dijiste. Sí, Lucas Dijiste, escribió Hechos. Y Lucas no fue apóstol de Jesucristo, ni tampoco, ni tampoco Yes. Pablo. No, ellos no. No. Pablo recibió todo el conocimiento después, cuando andaba persiguiendo a los cristianos. Y Pablo le Pues eran dio 12. el conocimiento a Sí, fue como que 10. Con 20 era Elizabeth. remedio. Mío está Desde que pagado. tan Está tiempo, pagado todo. siempre todo. Ok. Lucas no era judío, ¿no? Era griego, ¿no? Griego. Ujú. Lucas Entonces, era- ¿cómo fue? Que entonces Lucas vivía a la Lucas par no de Pablo. conoció a Jesucristo, tengo Sí, entendido. o sea, Lucas y Era Pablo vivieron más o menos en la misma época, sí eran de la misma edad también más o menos, pero Lucas no conoció a Lucas Cristo. nunca vio a Jesucristo como Pablo tampoco. Bueno, Pablo sí. No, No. escuchó Se la le voz de apareció. Cristo. Ah, No, se le apareció, se le pero ya estaba apareció. resucitado, pero Exacto. no fue su discípulo, Exacto. no fue su Entiendo. discípulo. Pero sí se le apareció y habló con él y le dijo, yo soy él, yo Yo soy sé, Dios. yo sé. Usted me ¿A sigue. quién por quién qué me me persigue? persigues? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, Lucas conoció a Jesús a través de Pablo. Sí. Y entonces Lucas es el que está escribiendo esto. Esto sí, Porque todo se lo enseñó Pablo. sí, porque él ya aquí ya, como ya pasó la resurrección y todo, y aquí ya empiezan los viajes misioneros y todo, ya Lucas fue con Pablo a todos los viajes misioneros. Y Lucas era un doctor. Yo pensé que Lucas era parte de los apóstoles. No, No era, conoció a Jesucristo. Yo Lucas estuve no. escuchando algo muy lindo. Qué lindo. Bueno, ahorita Conversamos. platicamos los extras. Sí, sí. Bueno, aquí lo que queremos enfatizar aquí es que David era Un profeta. un profeta, y aquí lo dice Lucas. David era un profeta, y todo lo que escribió ahorita que vamos a ver, pero cosa por cosa que decimos, ¿cómo es posible que David pudo haber escrito esto? ¿De dónde lo recibió? Pues era un profeta. ¿De dónde reciben la información los profetas? De allá, Dios. de parte del Todopoderoso. A ver, preguntas. ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Mechita? Ok. Vámonos otra vez al Salmo 22. Este salmo está soberbio, así es que no pierdan ni una pista, porque es, eh, es una manera para que nosotros tengamos bien afirmado sobre dónde estamos basada nuestra fe, que es en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ok, muy bien, vamos a continuar. Dice que los versículos del 1 al 18 es pura lamentación. Los versículos del 19 al 21 es una oración pequeña, y los versículos del 22 al 31 es exaltación. Los versículos del 22 al 31 es una exaltación, así es que esos versículos ahí no nos vamos a detener tanto porque están muy obvios, muy fáciles de comprender, porque es una exaltación de Jesucristo para con Dios. Pero donde nos vamos a detener bastante es en los versículos del 1 al 18. Listos. Ok, dice, el grito de angustia. Bueno, entonces primero vamos a leer los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Dice,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hasta ahí está el versículo 2, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, lo que se nos hace muy eh, difícil de comprender es cómo podía saber exactamente David las palabras que Jesucristo iba a decir en la cruz. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque lo sabemos en Mateo 27. Vámonos a Mateo 27 y ahí lo vamos a poder, aparte de que ustedes ya se lo saben de memoria, ahí lo vamos a poder comprobar. Mateo 27, del 45 al 46. ¿Dónde está Mateo? Siempre se me pierde. El primero. Aquí está Mateo. El Mateo es el primer evangelista. Ujú. ¿Qué versículo? Mateo 27, versículo 45. Dice, y desde la hora sexta, si pueden ponerle ahí de una vez, ahí en su Biblia, que la hora sexta son las 12 del mediodía. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena, si le quieren poner, son las 3 de la tarde. Entonces, fueron las horas más difíciles de Yeshua Jesucristo. 3 horas, de las 12 a las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, o sea, las 3 de la tarde, cuando ya estaba a punto de expirar, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos otra vez al Salmo 22. Ujú. Entonces, aquí, en el... Ay, Carolina. Este, aquí hay unas nota de los comentaristas que dice que la palabra desamparado más bien se está refiriendo a que es una súplica. Está diciéndole Yeshua Jesucristo al Padre, pero que le está pidiendo, no te alejes de mí. ¿Y cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo lo podemos comprobar? En el siguiente versículo dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? En el siguiente versículo. En el versículo 11 dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. En el versículo 19, estamos en el Salmo 22 y estamos iniciando el Salmo. En el Salmo 22, versículo 19 dice, mas tú, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Entonces, aquí tenemos en el mismo Salmo 3 veces donde Yeshua está diciendo, no te alejes, no te alejes. Para qué estamos enfatizando esto? Porque es muy diferente pedirle a una persona no te alejes que preguntarle por qué me has desamparado. Muy diferente. Entonces, Yeshua más bien está diciendo, no te alejes de mí. Y luego la palabra ¿por qué? La palabra ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Porque es una forma de decir no. Es una forma de decir no. Por ejemplo, cuando yo estaba chica y vivía ahí con mi mamá y mi papá, mi mamá me decía, ¿qué tienes que hacer hoy en la tarde cuando llegaba de la escuela? Uy, mami, tengo un chorro, pero un chorro de tarea. ¿Por qué no me ayudas a lavar las vasijas primero y luego ya te vas a hacer la tarea? O sea, ese por qué no me está diciendo, por favor, te pido, lava las vasijas y luego te vas a hacer la tarea. Entonces, es una forma de súplica. Este dice, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío, te has alejado de mí?
no te alejes de mí, que está significando, no te alejes, te lo suplico, no te apartes de mí. ¿Mande? Ahorita estamos entre el 1 y el 2, todavía no pasamos de ahí. Ujú. Entonces, lo que quería enfatizar aquí es que él tiene una sensación de separación, de que el padre está alejado de él, pero no está desamparado. Es muy diferente el verbo, pero con profunda fe al decir, Dios mío, Dios mío. ¿Qué está queriendo decir cuando le dice Dios mío? Dios mío es todopoderoso mío. No te alejes de mí, no te alejes. En vez de estar diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Como si fuera con una especie de rebeldía o reclamo. No, no, no. Está haciendo una súplica. Está haciendo una súplica para poder comprender mejor el idioma. Muy bien. Dice, la hora sexta es las 12 del mediodía, la hora novena es las 3 de la tarde, las 3 horas más difíciles de nuestro Mesías. Las debemos de leer con profunda reverencia, como lo dijo Pablo en Filipenses 3:8. Vamos a ver qué dijo Pablo en Filipenses 3:8. Acuérdense, Filipenses queda después de los evangelios, después de Primera y Segunda de Corintios, después de Gálatas y Efesios, después sigue Filipenses. Filipenses 3, del 8 al 2. Porque estamos aquí enfatizando que lo que dice este Pablo es que este salmo es como si estuviéramos pisando tierra santa, tierra totalmente Me va a muy. tocar pasárselos a su merced, hacerlos de su cuenta porque no sé, aquí me metí por seguridad y no me... Vamos a cerrar el micrófono. No. Ah, ya está cerrado, ya lo cerró. Ok. Bueno, entonces estamos enfatizando que Pablo dice que tenemos que leer con mucha reverencia este salmo. Vamos a leer Filipenses 3:8 para ver qué nos dice Pablo. Listo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús. ¿Cuáles cosas las considera como pérdida? Pues anteriormente está él diciendo que él es hebreo, que él es fariseo, que él es de la tribu de Benjamín, y está diciendo muchas cosas, pero dice, todo eso no importa, todo eso no importa. Por el solo hecho de Todo conocer a ese, Jesús. dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo demás no importa de dónde nació y todo lo que estudió y qué posición tenía, dice, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahora fíjense bien lo que dice el versículo 10. Pablo, Filipenses, dice, a fin de conocerle, ¿a quién? a Dios. A Dios, a Jesucristo Yeshua, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos. Fíjense lo que dice Pablo. Yo quiero participar de sus padecimientos, o sea, ¿que qué? ¿Que qué? Yo quiero participar de sus padecimientos. Así como él sufrió, dice Pablo, yo también quiero sufrir. ¿Por qué? Porque yo así quiero que sea, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice Porque Pablo. para él todo es ganancia. Para él todo es ganancia, con haberlo conocido a él. Entonces, vámonos otra vez al Salmo 22. Ahorita estamos solamente
haciendo un poquito de contexto de qué estaba sucediendo ahí. ¿Ok? Hola, buenas tardes. Sí, gracias. Ahora sí. Versículos del 1 al 2. ¿Qué estaba en la mente de Jesucristo? ¿Hay alguna pregunta? Nada. ¿Todo bien? Ok. Me dicen si voy muy rápido. ¿Qué estaba en la mente de Jesucristo o también su nombre es Yeshua? Más bien, el verdadero nombre es Yeshua. Cuando su mamá lo llamaba, le decía, Yeshua, ven, ya está la sopita. Yeshua, ven, a ayudarme. Yeshua. Porque ese es el nombre judío y Yeshua era judío. Jesucristo es, es una traducción al latín, pero significan lo mismo, ¿ok? Significan lo mismo. ¿Podemos continuar? Sí. Muy bien. Ahora, dice, aparte de mostrarnos lo que él estaba sintiendo cuando estaba en la cruz, ¿quién? Jesús. Al decir parte del Salmo 22, fue una manera de decir, fíjense, esto se lo puse con rojo porque es bien importante, dice, otra vez, aparte de mostrarnos lo que él estaba sintiendo cuando estaba en la cruz, al decir parte del Salmo 22, porque del 1 al 18 es lo que está sintiendo y diciendo Jesucristo. Fue una manera de decir. Ese, dice Yeshua desde la cruz, ese del que están hablando en el Salmo 22, soy yo, soy yo, soy yo. Exactamente dijo las palabras que decía el Salmo 22, Elí, Elí, lama sabactani. Lo dijo con qué intención para decirles a todos los que estaban ahí, acuérdense, acuérdense del Salmo 22 que ustedes se lo tienen memorizado. Ese a Salmo 22 está hablando de mí. Yo soy. Todo con el fin de que abrieran los ojos más cantidad de gentes. Y acuérdense que hubo mucha gente que sí abrió los ojos después de la resurrección. ¿Cuántos se convirtieron y se arrepintieron? ¿Por qué? Porque los judíos conocían de memoria mucho de las escrituras. Ellos se sabían muchas cosas de memoria porque desde chiquitos las estaban estudiando. Entonces Yeshua quería que hicieran la conexión. ¿La conexión con qué? Con lo que él está diciendo aquí. Él está diciendo aquí, Dios mío, ¿por qué te has alejado de mí? ¿Y qué dice eso dice el Salmo 22? ¿Y qué estaba diciendo Yeshua en Mateo? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, esa conexión quería Yeshua que le hicieran. Yo soy ese del que están hablando en el Salmo 22. Yo soy ese. ¿Ok? O sea, el mismo Yeshua pronunció esas palabras. Yo soy el mismo que hablaron en el Salmo 22. No, no, no. No, no, ok. no. Lo estamos Estamos tratando de hacer la interpretación porque para qué Yeshua dice exactamente las mismas palabras en la cruz que dice el Salmo 22, pues para que los que están ahí alrededor, sobre todo los judíos que se sabían de memoria todo, hicieran la conexión. Yo soy, yo soy. En cambio, unos pasan por ahí y dicen, mira, le está hablando a Elías. Pero él no estaba diciendo Elías, él decía Elí, Elí. Acuérdense que la I en el hebreo es mi. Y él es el nombre del Padre Todopoderoso, es uno de los nombres. Él, mi Todopoderoso. Mi Padre Todopoderoso. Podemos continuar. Pero ya no queda ninguna duda. La gente sigue pensando que... Sí, le siguen echando muchas porras. Sí. Vamos a continuar. Dice, la tremenda sensación de separación de su padre. Acuérdense que lo vimos en el versículo 1. Dios mío, ¿por qué te has alejado de mí? Luego dice, ¿por qué estás tan lejos? Y en el versículo 11, no te alejes de mí,
Y en el versículo 19, mas tú, Yud-Heh-Vav-Heh, no te alejes de mí. En 4 partes del mismo salmo está diciendo, no te alejes, no te alejes. Y no está diciendo, Porque me abandonaste. ¿por qué me abandonaste? Con una expresión así de rebeldía o no, de arrogancia, no. Está preguntando, no te alejes de mí. Está diciendo, no te alejes de mí, Padre mío. ¿Cómo podemos saber que eso es verdad? ¿Ustedes se acuerdan de tanta gente que fue metida en el Coliseo para que los leones se las comieran? Ujú. ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan cómo entraban al Coliseo las gentes esas? Ahí, ¿cómo entraban? Cantando, cantando y alabando a Dios. No entraban así, todos así acongojados. No, 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 entraban cantando. Sí, Porque Pablo, gracias a Dios, había hecho una labor en ellos, sí, de sí. decirles, no tengan miedo. No tengan miedo para el que puede destruir tu cuerpo, pero ténganle miedo al que puede destruir tu alma. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. Entonces, así estamos conociendo lo que sucedió en la cruz con Jesucristo, gracias al Salmo 22. Bueno, entonces esas palabras, ¿a quién se las remite? Pues? ¿Cuáles palabras? Dios, no te alejes de mí. Al Padre, que es el mismo. Él se sentía solo, ¿no? Ujú. Ok. Podemos continuar. Dice, los versículos 3 al 5. Vamos a leer los versículos 3 al 5. Dice, aquí hay, aquí hay un cambio, un salto impresionante. Primero estuvimos viendo que él decía, Dios mío, no te alejes de mí, ¿verdad? No te alejes de mí. Pero luego en el versículo 3 hay un salto. Hay un salto, dice, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, y en ti esperaron nuestros padres. ¿Quiénes eran nuestros padres? Abraham, Sí, Isaac, Abraham, Isaac y todos los, Ujú. Jacob y todos los profetas, Isaías, Jeremías y todos que aunque pasaron por momentos muy difíciles, ellos estaban seguros de a quién estaban siguiendo. Entonces, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Fíjense lo que está diciendo. Ellos tuvieron esperanza en ti y los libraste. Y clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Ok? Él está recordando lo que pasó con los israelitas. con los patriarcas israelitas, con nuestros ancestros. Y entonces dice, aquí es impresionante el salto en el salmo del dolor que hemos visto en un principio a la alabanza, recordando que Dios ha sido siempre el libertador. O sea, ¿qué está queriendo decir él con este salto que hizo, este cambio? Sí, yo estoy aquí pidiéndote, no te alejes de mí. ¿Se acuerdan? Pero luego pasa a unas palabras hermosas, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, ¿y yo? ¿Y yo? Acuérdense que él pidió 3 veces, si es posible, que esta copa pase de mí, que así sea, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Entonces, si aquí está el Salmo diciendo, tú libraste a los antepasados cuando te pidieron ayuda, tú los socorriste, pero aquí ahora él va a decir, pero yo soy otra cosa. Entonces, dice, aquí es impresionante el salto del dolor a la alabanza, recordando que Dios ha sido siempre el libertador. Alaba al Padre recordando que en múltiples ocasiones Él liberó a nuestros fieles ancestros. ¿Verdad que sí? Ok, bueno. Pero este es un caso diferente. Desde
la eternidad está escrito que Él iba a venir a morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, dice, tú libraste, tú eres capaz de librar y ayudar como lo hiciste a nuestros ancestros. Pero yo, ¿qué dice aquí? Mas yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Adonai, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Ok? Y luego pasa otro salto en el versículo 9, pero primero vamos a analizar este salto. Entonces, Yeshua sabía perfectamente bien que no había otra forma. Él lo pidió en Getsemaní, si es posible, que pase esta copa. Esta copa es una copa que estaba llena, pero estaba llena ¿de qué? Del sufrimiento y de todos los pecados de la humanidad, porque Él está muriendo por los pecados de la humanidad que se arrepienta, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Dice, este es un gran ejemplo para nosotros al estar en circunstancias difíciles. ¿Cuál? ¿Cuál es el ejemplo? Esto de lo que está, primero está Yeshua diciendo, suplicando, no te alejes de mí, no te alejes de mí. Y luego pasa al versículo 3, porque tú eres santo y tú habitas entre las alabanzas de Israel, y en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Qué ejemplo nos da Yeshua al estar diciendo esto? Que Él nos va a rescatar. ¿Sí? Que Él los va a va a estar siempre rescatar. con nosotros. Exactamente. Que nos va a oír, ¿Y nos qué va a dice? salvar. Nos va a salvar. ¿Y qué más, Trudy? ¿Ya se te fue? fue. Ok. Bueno, nos está diciendo, si tú algún día estás en una circunstancia difícil, que está complicadísima la vida y que no sabes para dónde, ¿qué tienes que hacer? Alaba, alaba a nuestro Creador y recordar cómo en otras ocasiones nos ha ayudado. Es lo único que va a traer un cambio en la forma como percibimos el problema y recibimos la ayuda necesaria cuando estamos en momentos difíciles. Ya nos lo ha enseñado David en muchos salmos esto, ¿te acuerdan? Que nos ha enseñado. Estás en situaciones difíciles como esta, en esta ocasión, alaba. ¿Y qué hace Yeshua inmediatamente? ¿Qué hace después de que dice, Dios mío, te suplico, no te alejes de mí? Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, y en ti esperaron nuestros padres, se esperaron y tú los libraste. ¿De dónde pasa? ¿Hacia dónde se va? ¿Pasa de qué? De la soledad. De la soledad, de la dificultad A tener una esperanza. a tener una esperanza, a alabar al Padre. Vamos a continuar. Dice, mas yo soy un gusano y no hombre. Fíjense que la palabra gusano en hebreo se escribe tolaat. Tolaat. Pero en breve le dicen tolá. Tolá. Esta palabra está escrita en el Salmo 22:6 por motivos muy específicos. Yo lo busqué en la Biblia interlinear hebreo-español y le puse, ¿cómo dice en el Salmo 22, versículo 6? Y le busqué donde en español dice gusano, pero en hebreo dice tolaat. Y tolaat es un específico gusano. No es cualquier gusano. Hay gusanos de otros tipos que se llaman de otra manera. Pero aquí, si ustedes van a la Biblia interlineal, ustedes van a encontrar que ahí dice tola. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice, aprendí sobre el tolá, el gusano escarlata o rojo o carmesí, en el documental hecho por Breath of Messiah, que
Me imagino que muchos de ustedes ya han visto ese documental. Bueno, ahí es donde yo aprendí lo que vamos a ver a continuación. Dice, la palabra tola es también la palabra hebrea para escarlata. En el Salmo 22, Yeshua dice, yo soy tola. O sea, cuando dice aquí en el versículo 6, mas yo soy tola y no hombre. Él dice en el Salmo 22, versículo 6, yo soy tola. En Éxodo 26, el Padre ordena al pueblo de Israel usar hilos escarlata y dice tola en las cortinas del tabernáculo y en la vestimenta del sumo sacerdote. Esto les recordaba a los israelitas la sangre escarlata del sacrificio que espiritualmente cubría y purificaba la tienda de reunión. ¿Cuál sacrificio? Todavía no venía Yeshua. ¿Cuál sacrificio? Pues todos los sacrificios que hacían ellos con los animalitos. Sí, sí, con todas las ovejitas y También, Alma, cuando Rahab fue Ujú. una cinta roja. Sí, cuando Rahab, sí, allá en Jericó. Ajá. Sí, muy bien, sí, también. Entonces, pero no me fijé si ahí dice Tola, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Bueno, entonces dice, esto les recordaba a los israelitas la sangre escarlata del sacrificio que espiritualmente cubría y purificaba la tienda de reunión. El tinte para colorear los hilos de tola o escarlata provenían del tolá, o sea, de este gusano aplastado. Lo aplastaban y de ese gusano sacaban el color escarlata. Ujú. Pero qué curioso que aquí el Salmo 22 dice, yo soy tolá y no hombre. ¿Y por qué no puso el nombre de cualquier otro gusano? ¿Por qué no puso el nombre de cualquier otro gusano? Porque no todos los gusanos van a tener estas características que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Son características muy, muy específicas. ¿Está bien hasta ahorita? ¿Sí? ¿Comprendido? Ok. Pónganse bien paradas las antenas porque necesitamos comprender bien esto. Aquí les puse esta foto que dice no soy gusano, perdón, yo soy gusano y no hombre. Y aquí está cómo se escribe en hebreo y es tola. Se pronuncia tola. Este es el animalito, el gusanito madre. Y estos son los bebitos, ¿ok? Y vamos a ver cómo es que nacen y de qué se alimentan y cómo termina la madre, que solamente una vez en la vida produce, da luz, gracias, Luis. Entonces, dice, todo el ciclo de vida de Tola apunta a la redención de Yeshua que Yeshua ganó para nosotros en la cruz. También en Isaías 1:18 dice Tolá o carmesí. No lo vamos a buscar ahorita, después ustedes lo buscan, pero donde dice carmesí, en la Biblia hebrea dice Tolá. Sí, escarlata, sí. Cuando el gusano está listo para dar a luz, acuérdense que es un gusano hembra, crea un capullo para sí mismo adherido a un árbol, o sea que va y hagan de cuenta que con todo lo que puede, con todas sus garras, se adhiere al árbol, se aferra al árbol y nadie lo puede separar de ahí a menos de que lo mate. De tan pegado como si estuviera puesto resistor 5000. Después de que nacen las crías, o sea, ya las expulsa la gusanita, se alimentan de la madre y la madre va muriendo de poco a poquito porque ellos están alimentando de todo el cuerpo de la madre, desechando, así como drenando, me equivoqué con esa palabra, drenando su vida
antes de escapar del capullo. En la etapa final del ciclo de vida del gusano, secreta una cáscara blanca que cae al suelo como la nieve, dejando una mancha escarlata en el árbol. Y esa mancha escarlata, pues, ahí se queda, como la sangre de Cristo en el madero. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Entonces nacen los animalitos, los gusanitos de la madre, se alimentan de ella misma hasta que la drenan toda. Después hace un capullo blanco y ese capullo es el que cae al suelo. Y el capullo es blanco, ¿verdad? Pero lo que queda pegado ahí en el árbol es rojo, como la sangre de Cristo. Ujú. Por eso, aquí en el versículo 6 dice, mas yo soy gusano, yo soy tolá, y no está escrito el nombre de ningún otro gusano, solamente este gusano con estas características. ¿Por qué será? Exactamente. Ujú. Y él vino a dar su vida por nosotros. Y ahí se convierte en mucha gente. Y ahí se convierte mucha gente. Ujú. Y de ahí es donde se saca, donde se hace la conexión entre la, la muerte en la crucifixión y lo que pasa con este gusanito que solamente una vez en su vida da a luz. Y aquí tenemos otra foto del gusanito este que está aferrándose al árbol, ¿lo ven? Pero casi como con pegamento, es imposible zafarlo. El tolá tenía que ser aplastado para liberar su tinte carmesí. Y el tiempo también, como que es el mismo tiempo, 3 días, y creo que muere la madre. Fíjate que eso no. Tres ¿Tú días sabes de eso? ¿Que son en 3 días? película, Ah, eso dice en la película, ¿qué cosa dice? que son 3. Que Sí, es pero que como dice. que es como que muere la madre, y Dios se conectó con la madre, y después sale todo ese capullo, todo eso blanco. Ujú. Pareciera como si fueran unas plumitas Sí, blancas. entonces es como el tiempo. Entonces El dura tiempo 3 días como ese que proceso. son 3 días. Fíjate, de eso no me acordaba. Sí, yo me acuerdo que ahí dice en la película. La voy a volver a ver. Sí, ahí se ve. Dice, el tolá tenía que ser aplastado para liberar su tinte carmesí, así como Yeshua Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones para abrir un camino entre Dios y nosotros. El gusano se adhiere a un árbol para que nazcan los hijos del gusano. La madre da su vida, al igual que Yeshua da su vida para que podamos nacer de nuevo. El gusano excreta una cubierta blanca que cae al suelo como la nieve, así como nuestro pecado es lavado en la sangre escarlata de Yeshua Jesucristo y hecho blanco como la nieve. Y eso lo dice Isaías 1:18. ¿Se acuerdan? Si tus pecados fueran rojos como el carmesí y tú te arrepientes, pues vendrán a ser como blanca nieve. Ujú. Bueno, en Isaías 1:18, para decir carmesí, dice tola en hebreo. El árbol queda manchado de escarlata, así como la cruz está manchada con la sangre de Jesús. Y lo tenemos otra vez. Ok, vamos ahora al versículo 6 al 11. Dice, versículo 6 al 11. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ujú. Acuérdense que esto él ya sabía que iba a suceder. Todos los que me ven, eh, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Yud-Heh, libérele él. Sálvele puesto que en él se compadecía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Bueno, hasta ahí, hasta el 8. Ok.
a ver, no, vamos a continuar hasta el 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. ¿Ok? Entonces, y luego dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Aquí tenemos otra vez, no te alejes, que es lo que está pidiendo él, como súplica, no te alejes, porque no hay quien ayude. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Dice, los versículos del 6 al 11, Yeshua en medio de su dolor es odiado, difamado, calumniado. Vamos a ver lo que dice Mateo 27:38. Mateo 27:38. Mateo es el primero de los evangelistas. Mateo 27:38. Del 38 al 44. Aquí dice el versículo que lo difamaron, que meneaban la cabeza diciéndole, a ver, que lo salve en quien tanto cree. Dice, versículo 27:38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y que en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Por qué no se bajó Jesucristo de la cruz? ¿O por qué no mandó traer montonales de ángeles? Se cumplió la profecía. Tenía que cumplir la profecía, exactamente. Y él tenía que morir derramando su sangre para derrocar a la muerte. Si no derrocaba a la muerte, Satanás no quedaba sin sus armas. Entonces, por la misericordia de Dios, recordemos que miles se arrepintieron después de la resurrección. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Dice, ¿quién fue clavado en el madero? ¿Quién fue clavado en el madero? Esto es una cosa que saqué del internet, pero fíjense bien que Pilato mandó poner una tabla encima de la cruz y la tabla decía una cosa que decía, yo siempre lo he visto en latín y decía INRI, INRI. ¿Y qué es eso? INRI es, le voy a poner un poquito más aquí, está sacado de aquí. Jesús. Empieza con I, ¿verdad? Acuérdense que van a poner la primera letra de cada palabra. Jesús Nazarenus, la N. Ahí ya llevamos la I, ya llevamos la N. Y los rex, que significa rey en latín, allá llevamos la R. Llevamos la I, ya llevamos la N, ya llevamos la R. Y luego in Daeroim, rey de los judíos. Esto significa Inri. Inri. Y ahí está. De ahí sale la palabra Inri. ¿Mande? No todavía. Aquí está, ella está aquí. Ujú. N,
escribió la I, la N, la R y la I. Porque era lo que nosotros siempre hablamos de Es, ¿verdad? sí, lo Inri, que Inri. nosotros siempre nos mostraron la cruz y decía INRI, porque solamente lo ponían en latín, en latín, ¿ok? Pero no fue puesto nada más en latín. Aquí la Biblia dice que fue puesto en 3 idiomas, Ujú. en hebreo, en griego y en latín, ¿ok? INRI es en griego. Ujú. INRI En latín. en latín. Sí, y aquí aquí están las iniciales de la I, la N de Nazareo, la R de Rey y la I da Heroiba, que significa de los judíos. Bueno, pero lo que nos importa a nosotros es quién fue clavado en el madero. Fíjense que en hebreo, aquí están las letritas estas amarillas, dice Yeshua, Yeshua, que es el nombre de Jesús, Ha-Notri, Has-Notri, Nazareno, y luego viene Rey. Melech, Bamelech, Bamelech, que significa rey, y luego viene Hayehudim, los judíos, Hayehudim de los judíos. Entonces Pilato nunca podía poner en la tabla esa que decía por qué estaba siendo ejecutado una persona, no podía poner todo el letrero porque sería un letrero grandísimo. Entonces lo que ponía era nada más la primera letra de cada palabra. Y aquí tenemos Yud, Hei, Ba, Hei. Ahí Hei. quedó. Yud, Exacto. acuérdense que el hebreo se lee al revés. Correcto. Yud, Hei, Bab, Hei. Aquí está. Yud, Hed, Bab, Hei. Entonces es Yeshua, Al-Nosri de Nazaret, Bamelech, el rey, Yehudim de los judíos. Y entonces, cuando los fariseos vieron este letrero, y que en esa cruz decía el nombre de Dios, porque Yud Heh Vav Hei es Yahweh, es el nombre de Dios. Cuando vieron eso, corrieron. A decir, No, Pilato, no pongas eso en el tablero. Ponle, él dijo que él era el rey de los judíos. Y Pilato dijo, no, lo que está escrito, está escrito. Así es. ¿Y quién lo puso? Claro que fue Dios el Claro. que fue el que hizo todo esto. Por su poder, solo por su poder. ¿Podemos continuar? Ok. Estamos, acuérdense, en el Salmo 22. Bueno, vamos a bajarle ahora aquí. A pesar de todo esto, Jesús, Yeshua, no se bajó de la cruz, aunque pudo haberlo hecho. Si pudo caminar en el agua, levantar los manos. si pudo levantar a los muertos. Imagínense, ¿ustedes creen que él no podía bajarse de la cruz? Claro que podía. Ni mandó pedir ayuda a todos los ángeles, que también podía. ¿Por qué? Porque él tenía que morir, sacrificado. Tenía que haber sangre y tenía que derrocar al Dios de la muerte, que es Satanás. Por eso tenía que morir. Así estaba escrito, así estaba profetizado y tenía que suceder. Y él lo dice en Hebreos, que por el gozo que sentía dentro de él por hacer esto, para que muchos vinieran al arrepentimiento y para que muchos vengan a vivir con él en la nueva Jerusalén, en la vida eterna. Él aguantó todo por eso. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro ayudador que tenemos aquí adentro y que nos dice cómo tenemos que hacerle para sobrevivir, sobrellevar a tantas personas que menean la cabeza y que dicen, esta está loca, pero no hace otra cosa más que estar hablando acerca de Dios y de Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar.
Detrás de todo esto hay una luz de confianza cuando dice los versículos 9 a 11. Vamos a leer esos versículos en el Salmo 22, esos versículos donde se ve una luz. O sea, versículos del 9 al 11 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿En qué consiste esa luz de confianza cuando Yeshua dice al Padre, tú me trajiste a la tierra por medio de una mujer, María? Yo estuve entre sus brazos y estaba confiado en ti, y todas estas cosas fueron desde antes de que sucedieran. Tú ya lo tenías planeado. ¿Qué está queriendo decir Yeshua con todo esto? ¿Por qué hace esa transición de estar hablando acerca de los patriarcas y ahora empieza a hablar acerca de que él lo hizo estar confiado desde los pechos de su madre? Desde el vientre de su madre, tú eres mi Dios. ¿Por qué creen que sucedió esto? ¿Qué nos está enseñando Yeshua en nuestra propia vida? ¿Qué nos está enseñando Él con todo esto, con esas transiciones que hace de recordar cómo liberó a los hombres de nuestros antepasados, a los que estaban en la fe, y de que ahora Él es un gusano? Dijo, yo soy un gusano. Tú liberaste a nuestros padres cuando ellos te pidieron, pero ahorita yo soy un gusano. Yo soy un gusano oprobio de los hombres, y menean la cabeza y me escarnecen y le dicen, él se encomendó a Dios, bueno, que Él le libere, que Él le salve, ¿no? Pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre. En ti he estado confiado, en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí. Porque hace esa transición entre yo soy un gusano, ahora a recordar que Él ha estado con él desde antes de su nacimiento. ¿Tú ibas a decir algo, Daisy? ¿No? ¿No? ¿Michita? Nada. Ok, Sandrita, ¿no? Supongo que para Pues como nace, si se hace una transición, Ujú, de lo que se está viendo allí con lo del gusano, sí, es lo mismo, ujú, él vino también de una madre, sí, igual que los gusanos, ujú, pero con la seguridad de que el padre lo sacó de exactamente, la madre, sí, pues de todos modos iba a estar a confiado, estar confiado, la confianza sí, y lo que ujú, los gusanos que siguieron viviendo. perfecto. ¿Por qué? Porque todo ya estaba Ya escrito. estaba todo Así escrito. tenía que suceder para que nosotros podamos vivir con Él eternamente. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Él quiere tener a una familia con Él. Y Él quiere tener una familia, ¿de qué tipo de familia? Que sean como Yeshua. Por eso nosotros tenemos que estarnos constantemente, ¿qué? Perfeccionando, perfeccionando. Y que vienen las pruebas y que hay que llorar y que ya no puedo más. Las pruebas son las que nos ayudan a perfeccionarnos, a ser como el oro, pulidos como el oro. Bueno, es lo que le está pasando aquí a Jesucristo. Exactamente. Entonces,
todo esto es para que nosotros podamos entender por dónde está pasando él y cuando nosotros estemos en desesperación, en problemones, nos vayamos al Salmo 22 y veamos cómo él nos está enseñando todas estas cosas. Y no ¿Ok? perder la fe. El no perder la fe. Gracias, Andrita. El norte, sí. Perfecto. Entonces, no se atrae Dice, por problemas en los que nos fortalecen. sí, Ok. exactamente. Esos problemas nos fortalecen en la fe. Vamos a ver el versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Eso está en el número 12. ¿Pero qué creen? Fíjense que ahí donde dice me han rodeado, rodeado, lo busqué en la Biblia interlineal, hebreo, español, y ahí no dice rodeado, dice coronado. Dice coronado y dice la palabra cater. Ujú. En el hebreo no dice rodeado, sino dice cater. O sea, me han eh, coronado. Muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. ¿Quiénes son en este caso los toros de Basán? Las potestades. Las potestades. Ujú. Las potestades, ¿quién? Están personificados en quiénes, ahí en la resurrección, en la crucifixión de Los Jesucristo. romanos, Los los mismos romanos, judíos que le estaban, los judíos, los fariseos, los saduceos, todos esos son los potestades. incrédulos, todos esos son potestades y todos ellos le pusieron una corona en la cabeza y la corona era de espinas. Interesante todo. Entonces no es rodearon, sino No, coronaron. no es rodearon, dice en el hebreo dice me coronaron. Entonces ahí también ponen lo de los Basán, los toros Sí, de Basán. cuando pongan, los toros de Basán. Basán son potestades, está representando potestades, porque los toros de Basán eran lo más fuerte que había en aquel entonces. De Basán es una región, ¿verdad? Sí. Basán es un pedazo de tierra, pero ahí se daban muy bien los toros, o sea, se fortalecían muy bien con la comida de ahí. Podemos continuar. Versículo 3. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. O sea, cuando nosotros tenemos una persona que está siendo crucificada, pues nunca vamos a saber qué está sintiendo, ¿no? Pero Jesucristo aquí nos los está poniendo en el Salmo 22. Dice que sus huesos se estaban descoyuntando. O sea, saliéndose el Sí, brazo del hombro, sí, del soquete donde se mete. Ujú. Y dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ok, vamos a ver hasta aquí. Ay, no, pero no le quebraron los huesos. No, descoyuntar no es quebrar. Descoyuntar es que se sale del soquete, del Desarticularse. encaje, sí, desarticularse. Ujú. Ni Ok. un hueso le quebraron. ¿No? Ahorita lo vamos a ver en todas las partes donde dice que ningún hueso le quebraron porque el corderito que Sí, comieron para sacrificio. en Pesaj no tenía que tener ningún hueso quebrado. ¿Por qué? Porque ese corderito estaba representando a Yeshua cuando venía a hacer el sacrificio de la crucifixión. Vamos a continuar. Aquí tenemos, aquí les puse, déjenme hacerlo un poquito más grande para que se acuerden de lo que nosotros aprendimos. Ahí está la INRI, ¿se acuerdan? Ujú. INRI. Aquí lo pusieron solamente en latín, pero Casi todas las cruces que nosotros en Sí. Venezuela es en inglés, sí. Sí, porque son demasiadas palabras para poner todas, pero verdaderamente la palabra de Dios dice que estaba escrito en 3 idiomas. Ujú. Y cuando fueron a reclamarle a Pilato, Pilato dijo, Escrito lo está. que está escrito, está escrito. Y los fariseos y los saduceos se fueron con la cabeza. Pero es que ahí dice Dios, ahí dice el nombre de Dios, ahí donde Él está crucificado, ahí dice, Yud, Jehová, dice. Lo que está escrito, está escrito. Aquí tenemos un ejemplo de cómo están los leones
En el versículo 12 y 13 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Imagínense todos los leones, cómo estaban ahí alrededor. Bueno, no estaban los leones alrededor, pero estaban las potestades. Dice, la crucifixión no se conocía en tiempos de David. La inventaron los romanos aproximadamente 1000 años después de que se escribió el Salmo 22. ¿De dónde iba a sacar David eso de que se descoyuntaron mis huesos y de que mi corazón se volvió como cera y de que todo? ¿De dónde lo va a sacar David si no existía la crucifixión? Se inventó por los romanos 1000 años después. Entonces, la persona moría de poco a poco. Sus huesos se descoyuntaban. La junta de los huesos se zafaba del encaje después de tantas horas colgado en la cruz, pues todo el peso caía en las manos. Además, los fluidos salen del cuerpo por excesiva transpiración, por el esfuerzo que se está haciendo de sobrellevar todo esto, ocasionando mucha sed. Y por eso dice aquí a continuación, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Luego dice, por eso en la cruz verdaderamente dijo, tengo sed. Pero la primera vez que trataron de darle una sustancia, era una sustancia que tenía un como químico que servía para adormilar o para que no tuviera conciencia de todo lo que estuviera sucediendo en su cabeza. La segunda vez que le dieron, ese sí era solamente vinagre y ese sí lo aceptó, porque él al final dijo, terminado está. ¿Por qué? Hasta que él cumplió exactamente todas las cosas y las palabras que tenía que decir para que la profecía se cumpliera. Hasta entonces quiso tomar el vinagre y expiró. ¿Podemos continuar? No hay preguntas. Okay. Dice, en el versículo 14, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Dice, mi corazón fue como cera. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Mi corazón fue como cera, dice en Juan 19, 34 a 37. Vamos a ver qué dice Juan. Yo tengo también Mateo 19, 28. Sí, es que también la crucifixión viene en todos los aquí vamos evangelios. Juan 19. Juan 19. Juan 19, 34. Dice, fíjese bien, aquí está el corazón. Y esto yo no lo sabía, pero lo busqué en el internet. El corazón está rodeado de una cosa que se llama pericardio. Y el pericardio es agua, es como una telita que está protegiendo al corazón. Por eso se llama peri, porque peri es alrededor de pericardio, alrededor del corazón. Y esa está hecha de líquido. Por eso cuando le pusieron la lanza, le metieron la lanza, salió agua y sangre. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Quién es el que lo vio? Juan. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasa. Todo se cumplió. Y él no expiró hasta que se terminó de cumplir todo. Entonces, aquí vamos. Versículo 17. Vámonos otra vez al Salmo 22. Salmo 22 dice en el versículo 17,
Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Ok. Contar puedo todos mis huesos. Impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya lo leímos ahorita en Juan que dice, contar puedo todos mis huesos, ya lo leímos. Ahora vamos a ver en Éxodo 12:46, ¿qué dice ahí acerca de los huesos? Éxodo 12. Éxodo 12. 46. 12:46, sí. Entonces dice, se comerá en una casa. Aquí está hablando acerca del corderito que iban a matar en Egipto antes de que La salieran Pascua. para Israel. Salieron, sí, es la Pascua. Ujú, cuando los 12:46. Se comerá en una casa y no lo llevarás y no llevarás de aquella carne fuera de ella. O sea, la tenían que consumir toda y si no se la acababan el cabrito esa noche, tenían que quemarlo todo. No se la podían llevar a otro lado. Ni quebraréis huesos suyos. Acuérdense, todo está íntimamente conectado con lo que pasó con Yeshua. Ni un hueso le quebraron. ¿Por qué? Porque cuando fueron a romperle las rodillas a los otros dos que estaban al lado de él, sí se las rompieron a ellos, pero cuando llegaron con él vieron que ya estaba muerto y no se las rompieron a él para que se cumpliera la escritura. Y a los otros sí para matarlo. Sí, Porque al romperle las piernas pensaban que moriría. sí, porque ya no podían respirar, ya no había manera de... Claro. Se empujaban tantito con los pies para poder agarrar tantito oxígeno, ¿verdad? Y entonces ya estando quebrada la rodilla, pues ya no puedes hacer nada. Ya no hay manera de darte una levantadita. ¿Cómo lo matarían a los terroristas? ¿A los qué? ¿Cómo lo matarían a los terroristas? A los sí, Degollado. sí, le sacaban la siempre. Y luego hay que ponerlos al revés. Le sacaban la sangre y la sangre la pusieron en una de esas y luego la pintaron el dintel de la puerta. ¿Se acuerdan? Sí. Y en los sacrificios tenían que rociar en el colzón. Donde estaba el arca Donde estaba el lugar santísimo. Vamos a buscar ahora el Salmo 34:20. Salmo 34:20. Este salmo está un poco larguito, pero les pido perdón, pero vale la pena. no puedo eliminar cosas que son tan importantes, tan importantes. Necesario. 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Aquí también está hablando este salmo está hablando de Yeshua. Vamos a ver varios salmos acerca de la crucifixión. Ok, bueno, entonces aquí está comprobado que en las escrituras viene que ningún hueso se iba a romper, no lo iban a romper. Ok, versículo 18. Vámonos otra vez al Salmo 22. El versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea que algunas de sus ropas se las entregaron a los diferentes soldados romanos que estaban ahí y parece que según los evangelios dice que las dividieron las ropas exteriores entre 4, ¿ok? La túnica interior sin costura. Fíjense bien. Yeshua, ese día de la crucifixión, traía una túnica interior sin costura. ¿Saben lo que es sin costura? Una sola tela. Es una sola pieza, de una sola pieza usada por el sacerdote. Solamente los sacerdotes podían usar eso. Pero ¿cómo? Si Yeshua no era sacerdote. Ah, eso es lo que creemos. Pero Yeshua Era el sumo. vino a convertirse en el sumo sacerdote. No solamente rey, porque provenía de la tribu de Judá. No solamente rey, pero sacerdote y sumo sacerdote. Bueno,
Esta información la saqué de Jacob Brown. Y necesito que estén pero bien atentos porque está un poco complicado, pero está bien, pero bien bueno todo esto, muy bueno de conocer. Aquí tenemos a la túnica interior. Esa es como si fuera la ropa interior porque encima traían otras cosas. No sé si ustedes se han fijado cómo se visten. Entonces, esta era una túnica hecha por una tejedora experta porque era una sola pieza, no tenía ninguna costura, empezaba de arriba abajo o de abajo por arriba, yo no sé cómo lo empezaban, pero una sola pieza. Y esa fue la que los romanos dijeron, ay, esto está muy difícil repartirlo en pedazos y repartirlo, ¿no? Mejor vamos a echar suertes, A ver quién le toca. a ver a quién le toca. Entonces, por eso aquí dice que repartieron en el versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver por qué esta túnica interior era tan importante que Yeshua la tuviera puesta el día de su crucifixión. Dice, recordemos que Yeshua lavó los pies de sus discípulos, pero nosotros siempre hemos pensado que los lavó pues como una señal así de humildad y que tienen que servirse unos a otros, ¿verdad? Bueno, pero fíjense bien que en Hebreos dice otra cosa. Recordemos que Yeshua lavó los pies de sus discípulos como señal de su preparación como sacerdotes. ¿A quién está preparando como sacerdotes? ¿No? ¿A quiénes? A nosotros. A sus discípulos, a ¿A los quién? 12 discípulos. Lo tenías en la punta de la lengua. Gracias, Martita, sí. Entonces, pongan mucha atención, porque esto no es muy común de verlo. Recordemos que Yeshua lavó los pies de sus discípulos como señal de su preparación como sacerdotes. ¿Quiénes iban a ser sacerdotes? Ellos Sus entonces. discípulos anduvieron por todas partes, Llevando la predicando, llevando la palabra, y todos fueron martirizados, según el orden del sacerdocio eterno, resucitado y trascendente. Y esto lo vemos en Hebreos 7, 11 al 28. Dice, así Yeshua, sumo sacerdote, acuérdense que sacerdote se dice en hebreo Cohen. Cuando ustedes vean a alguna persona aquí en Boca Ratón que se apellida Cohen, ese es judío, porque ese significa sacerdote. Así que Yeshua, sumo sacerdote, Cohen, él era un Cohen Hagadol, preparó a sus sacerdotes, o sea, sus discípulos, para manifestar las buenas nuevas del reino presente y venidero al pueblo judío primero, así lo dice la palabra, y también a las naciones, o sea, toda la humanidad, lo dice en Romanos 1:16. Bueno, pero para poder entender esto, de que Yeshua lavó los pies de sus discípulos como una señal de que los está convirtiendo en sacerdotes, vamos a ver qué dice Hebreos 7:11. Y paren bien sus antenas. Hebreos 7:11. Hebreos queda casi al final de la Biblia. Hebreos 7:11. ¿Quién está escribiendo Hebreos? Yo también. Bueno, No, no se sabe con seguridad. Muchos le dicen que fue Pablo, pero no, con certeza no se sabe quién escribió Hebreos. Pero bueno, lo escribió y con mucha certeza. Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Quién es ese otro sacerdote? Otra vez. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque
bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantase otro sacerdote? ¿Cuál es ese otro sacerdote? No sé. No, estoy confundida, pues. Otra vez. ¿Cuál? Lo leo en la mía, a ver si está más claro. Sí, a ver. Ujú, Entonces, si el sacerdocio de Leví, ujú. sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Ujú. Yo no Ok. entiendo. ¿No entiendes? No entiendo Está- tu pregunta. La pregunta dice, si el sacerdocio levítico, o sea, todos los sacerdotes que hubo cuando recién Eran de Leví. se hizo el tabernáculo, ¿eran de dónde? De la Todos, tribu de todos Leví. tenían que venir de la tribu de Leví. Ujú. Ok, si ese fuera perfecto, entonces dice, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? El orden de Melquisedec es una orden eterna, es una orden Celestial. celestial. Ajá. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque Jesucristo no venía de Aarón. Claro. Jesucristo venía de la tribu de Judá. Acuérdense que él tuvo que ir a Belén. Bueno, sus padres tuvieron que ir a Belén al censo porque ellos eran de la tribu de Judá. Porque Entonces, venía, Melquisedec, un momentito, porque venía de David y David había nacido en Belén. Entonces ellos tenían que ir a Belén a censarse. registrarse. Mande, Cruz. Melquisedec era este por ejemplo. Pero Melquisedec es el sumo sacerdote eterno. ¿Ok? Dice, versículo 2, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. O sea, ¿de quién se está hablando? Del sacerdote de Melquisedec, que viene de otra tribu, que no viene de la tribu de Aarón. O sea, Yeshua. Yeshua. Estamos hablando, ¿cuál es el otro Dios? Yeshua. Yeshua. Ujú. De la cual nadie sirvió al altar. Porque, o sea, de la cual, ¿qué significa de la cual? O sea, nadie de la tribu de Judá sirvió en el altar. Los que servían en el altar eran solamente los levitas que provenían de De Aarón. Aarón. Pero Jesucristo no venía de Aarón, venía de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo le va a hacer Dios para combinar las dos cosas? ¿Por qué Jesucristo traía una túnica interior de una sola pieza? Y esa túnica solamente la traían los sumos sacerdotes. La respuesta. Ujú. Contestada. Pregunta contestada. Y esa túnica la traía puesta cuando le lavó a sus discípulos los pies. Y ellos lo sabían. Ellos no entendían qué estaba Exacto, pasando, exacto. acuérdense. Pero lo entendieron después. Él les dijo, así tiene que ser. Ahorita no lo entienden, pero ya lo entenderán. Qué bárbaro. Bueno, vamos a continuar. Dice, ¿lo leemos otra vez desde el 11? Ok. Bueno, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que no fue, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿sí o no? Bajo los levíticos recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Qué necesidad había que se levantase Yeshua, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Él no era del orden de Aarón. 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ya no vamos a estar bajo la ley antigua, sino una nueva ley que es la de Yeshua.
Aunque él dijo que él no vino a cambiar. a cambiar la ley, sino a cumplirla. Pero los fariseos y los saduceos la tenían toda cambiada, a su antojo. Muchas cosas estaban inventadas por ellos. 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. ¿De cuál otra tribu era Yeshua? De la de Judá. De la de Judá, no de la de Aarón, No, de los no, levitas. no era levita, de la cual nadie sirvió en el altar. Nadie de los de Judá sirvieron en el altar. Judá eran reyes, pero no sacerdotes. 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, para nada se dijo que los de Judá iban a ser sacerdotes. 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto que se llama Yeshua. Yeshua. Que entonces quedamos que es el mismo, Melquisedec y Ujú. Yeshua. Sí. 16. ¿Podemos seguirle? Sí, sí. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento de que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién le dice tú eres sacerdote para siempre? A Yeshua. Pero Melquisedec también es decir, Ujú. ¿Quién le dice? ¿Quién a quién? ¿Dices tú? El Padre. oh, Ujú. ok. Sí. 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es un pacto mejorado. Es un pacto mejorado. 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién es? ¿Quién es el versículo 26? Jesús. Jesús. Es un sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 27. Que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque todo esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Quién fue? Yeshua. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, el Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, ¿cómo es posible que Yeshua es rey y también es sacerdote si no venía de la tribu de Aarón? Las escrituras no se pueden transgredir.
Ok, vamos a continuar. Algunos pueden preguntar, ¿por qué es tan importante la conexión entre el sacerdocio de Israel y Yeshua? Ujú. Y Yeshua no era sacerdote, pero es importante porque el Mesías ha venido para revelar un sacerdocio mayor, uno eterno, que ha existido en él antes de la fundación del mundo. Y esto lo encontramos en el Salmo 110, 1:4. Y en Hebreos 7:17, que dice, porque se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este sacerdocio superior debe transicionar en el tiempo y en el espacio desde el sacerdocio arónico de Israel para llevarlo a su plenitud y revelar al sumo sacerdote, o sea, Ogente significa sacerdote y Mesías Yeshua como mediador supremo. Juan el Bautista, hijo de Zacarías, era un verdadero levita, ¿se acuerdan? Ahí dicen las escrituras que él era un sacerdote y un sacerdote legítimo porque venía de la tribu de Aarón. Y no solo Zacarías, su esposa Elizabeth también venía de la tribu de Aarón, a diferencia de los sacerdotes ilegítimos que estaban en los tiempos de Yeshua, de Jesucristo. Esos sacerdotes fueron comprados por las autoridades romanas y fueron los sacerdotes Anás y Caifás. Ellos no eran de la tribu de Aarón. Ah, Fueron- claro, pero ellos se hacían llamar sacerdotes. Estos Sí. eran fariseos, entonces. Sí, eran, bueno, sacerdotes y otros eran Sacerdotes. fariseos, sí. Pero ellos los pusieron las autoridades romanas. Compraron esa posición. Juan, el Bautista, en cambio, era heredero legítimo del sacerdocio porque su padre, Zacarías, era sumo sacerdote. Y la madre también. Y la madre también. Y cuando él entró al lugar santísimo, es cuando le dijeron que iban a hacer un hijo para él y él se quedó mudo, ¿se acuerdan? Ujú. Bueno, Juan era heredero legítimo del sacerdocio de Israel. Por tanto, a Juan le fue dada autoridad por Dios para transferir el sacerdocio de Aarón al rey Mesías. Solo de esta manera podían combinarse en un solo hombre los roles de rey de Judá en la línea de David, porque Yeshua Jesucristo venía de la línea de David, y el sumo sacerdote. El acto de transferencia fue realizado simbólicamente por Juan durante el bautismo de Yeshua. Y él le dijo, no, ¿cómo que yo te voy a bautizar? No. ¿Por qué le dijo, por qué te voy a bautizar? Porque sabía que él no tenía ningún pecado. Y los que se bautizaban eran porque iban a buscar el arrepentimiento. Pero Yeshua le dijo, así de, para que se cumpla toda justicia de Dios. Para que se cumpla toda justicia de Dios. Una gran cantidad de no. Bueno, entonces, nomás para que vuelvan a ver la túnica del sumo sacerdote, de una sola pieza, que no quisieron romper los soldados romanos porque estaba tejida de una sola pieza. Y cuando la vieron, claro que los romanos se dieron cuenta que esa pieza le pertenecía solamente a un sumo sacerdote. Ellos sabían. Sí, claro que lo sabían. Pero no a Jesucristo. No, dijeron, pero ¿qué está haciendo este hombre con esta túnica?
Pero es que ahí fue donde muchos hicieron la conexión. Y acuérdense que el centurión dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Ok? Ya sé que está un poquito complicado de comprender. Bueno, imagínense cuántas veces lo tuve que leer yo. Y todo lo que buscó. Bueno, entonces, vamos a ver, dice, nos quedamos ya, el 19 ya lo leímos, ¿verdad? Sí. ¿Y el 20? Sí, el 20 no. Dice, estamos en el Salmo 22, versículo 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aquí es otra transición, una transición bella, porque ahí fíjense bien, es pura alabanza y es lo que dice Yeshua. Ahora que está sucediendo esto y ahora que termine la crucifixión, entonces viene versículo 22 del Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. De ti, ¿a quién se está refiriendo de ti? ¿Quién es ese ti? De Yeshua, ¿no? Del Padre. Aquí está hablando Yeshua y le está hablando al Padre. Aunque es el mismo, acuérdense. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes. Acuérdense que humildes aquí no son que son pobres o pordioseros. Los humildes son aquellas personas que están de acuerdo en seguir la palabra de Dios. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Eso cuándo va a suceder? Cuando Él regrese por segunda vez, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, o sea, todos los que descienden al polvo somos todos los humanos, aunque aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Yud Bajei o Adonai hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. O sea, aquí estamos nosotros incluidos porque nosotros no habíamos nacido cuando esto sucedió. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. ¿Y quiénes fueron los que llevaron todo lo que hizo Yeshua cuando estuvo aquí en su vida? Los apóstoles. Y por eso él los tuvo que lavar los pies, enseñar de convertirlos en sacerdotes. Entonces, y en Hebreos 2, del 11 al 13, vamos a buscar qué dice en Hebreos, que es exactamente lo que acabamos de leer aquí. Esa parte me fui rápido porque son puras alabanzas, son puras alabanzas y tiene, tiene mucha facilidad de lectura. Donde me detuve más era donde estaba un poco difícil de comprender. Hebreos 2, 11. Hebreos, acuérdense que está al final. Hebreos 2, 11.
Dice 2, 11 al 13. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. El que santifica y los que son santificados. ¿Quiénes son los que son santificados? El pueblo. El pueblo, perfecto. Porque el que santifique y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, que es exactamente lo que acabamos de leer en los versículos del 22 al 23 del Salmo 23. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Esto fue el Salmo 22. Por la buena voluntad de Dios, vamos a despedirnos en oración. Gracias te damos, Señor Padre. ¿La canción? Ay, se me olvidó, se me olvidó. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a cantar la canción para bendecir a esta canción la utilizaba el Aarón y el sumo sacerdote para bendecir a todo el pueblo y nosotros, acuérdense que aquí estamos bendiciendo a todas las personas que están dentro de nuestra familia o de nuestro alrededor y nosotros anhelamos que vengan al arrepentimiento y a la familia de Dios. ¿Listos? Ok, vamos a empezar. Que te bendiga Jehová y que te guarde también. Que Adonai te ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti. La paz que Padre Adonai Shalom. Ok. Bueno, vamos a orar, Señor Padre Todopoderoso. Nos faltan las palabras para agradecerte por esta crucifixión y esta resurrección tuya, Padre Santo, que la planeaste desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos estar aquí confiados en que tú eres nuestro Rey y nuestro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y de que tú eres, Padre, el que nos ha llamado para que nos arrepintamos y que nos has quitado el velo de los ojos, las escamas de los ojos para poder ver tantas cosas que tú tienes aquí en tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque no hay manera de pagarte todas estas cosas que has hecho por nosotros y por el amor que nos has tenido, por la misericordia que no has querido que nosotros nos vayamos a la perdición, sino que quieres que nuestra existencia sea eterna y junto contigo en la nueva Jerusalén por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque tú fuiste el que nos abriste el entendimiento y nos diste sabiduría y pudiste abrir las mentes de las personas para que comprendieran cosas que son novedades para nosotros, pero no para otros que ya tienen mucho en las escrituras, estudiando las escrituras. Te pedimos, Padre, que sanes a Carolina totalmente, Padre. Que se ha quitado de ella toda bacteria. Que los doctores tengan sabiduría para tratarla, darle fortaleza Jairo, y a su te va a llamar porque está llamando. Dile que ya ahorita terminó la Biblia. ¿Oíste?
Ok. Gracias te damos, Señor, también por que Ida está mejorcita, pero te pedimos que la cures totalmente de su garganta, que tiene problemas para tragar. Te damos gracias por Sandrita, que fue a Colombia y sirvió a su mamá y ya está de regreso. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que no te apartes de nosotros. Y si ves que nosotros nos estamos apartando, danos unas cuantas palmaditas para que entendamos que tenemos que ir por el camino que tú nos has enseñado. Protéjanos en esta semana de todo mal, aún de las cosas que no nos damos cuenta. Y danos la capacidad y la, la posibilidad de hablar acerca de ti y de todas estas cosas que hemos aprendido. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Ok, bueno, entonces vamos a ponerle en pausa. Y ahorita vamos a ver si hay preguntas.